Con respecto de las matemáticas congeladas y la etnomatemática, ¿cómo se desarrollaron todos estos en diferentes puntos de las civilizaciones antiguas acá en el mundo? Bueno, hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Y respecto a esa pregunta, me parece que es interesante ver sobre todo esta comparación en cuanto a estas diferentes sociedades, sobre todo por el desarrollo bastante diferenciado que se da en cada una de ellas. La manifestación en la antigua Grecia es diferente a como ocurre en la sociedad maya, y eso se puede ver pues por el sistema de numeración que tiene cada uno. En el caso de los mayas, por ejemplo, tiene un sistema vigesimal y tiene una forma de registro diferente con símbolos pues diferenciados, ¿no? A los que puede tener la zona de Europa donde se ubica la antigua Grecia, lo que posteriormente van a ser también empleados de alguna forma en un sistema distinto en Roma, solo que con una notación distinta. Estos sistemas matemáticos varían dependiendo de cada sociedad y dependiendo también de cada descubrimiento, dependiendo también de cada necesidad que haya. Podríamos preguntarnos por qué en Mesoamérica se utiliza el cero, por qué se utiliza un sistema vigesimal, porque aquí, en el caso andino central específicamente, se utilizó, perdón, el sistema de quipus. ¿Cómo se utilizó? Podríamos ver que las matemáticas, la forma en cómo se representan han sido distintas por cada una de las sociedades, y también la forma en cómo esto pasa de ser una idea, algo abstracto como es un número, a algo perceptible como ya es un símbolo, como se manifiesta pues en la sociedad mesoamericana con sus diferentes símbolos, y en el caso nuestro, cómo se manifiesta a través de los quipos. Y bueno, no únicamente mediante estos últimos, sino también mediante otros elementos que se podían utilizar para realizar cálculos, como son las yupanas, vinculadas estas últimas por el momento exclusivamente a la sociedad incaica. Entonces el cálculo matemático ha estado presente en el ámbito andino, si bien no en la misma notación formal que la sociedad mesoamericana, griega, egipcia, ha existido el uso de cálculos matemáticos. Y eso se puede percibir también en otros aspectos como el uso de los diferentes sistemas hidráulicos, la construcción de elementos arquitectónicos. Inclusive si vamos a un punto un poco más amplio, un poco más, no sé, más grande que el de la misma matemática para ver la ciencia en términos generales, podríamos ver cómo estos conocimientos que se han ido acumulando se han utilizado para inclusive adecuar sitios a constelaciones, por ejemplo. Cómo se ha realizado esta observación bastante cuidadosa para diseñar y posicionar diferentes edificios de acuerdo a cada una, perdón, de acuerdo a una constelación. Entonces, el conocimiento científico, matemático, la aplicación de estos diferentes conocimientos ha estado presente en el ámbito andino. Y es interesante ver cómo se manifiesta esto a través de la evidencia arqueológica. Si bien no es tan evidente porque no tenemos todavía un tipo de escritura descifrada, por los diferentes hallazgos se deja notar que ese conocimiento ha estado presente. ¿Y qué opinión tienes de cómo pensaban estas culturas propiamente en su época? Esa es una pregunta un poco complicada, sobre todo porque entender el pensamiento individual de cada persona es algo complicado, sobre todo si no tienes un elemento como la escritura. Puedes identificar sus manifestaciones culturales, artísticas, a través de la evidencia material, tratar de deducir cuáles fueron las circunstancias de la dinámica social, pero algo muy distinto es identificar el pensamiento individual. Por otro lado, puedes identificar el tipo de creencias que se tenían, el tipo de deidades a las que veneraban por elementos como la iconografía. Algunos puntos importantes serían la utilización de ofrendas también para detectar cuáles eran estos diferentes comportamientos, también para entender este mismo en un punto más amplio como es a nivel social y económico.
pero todo esto es a nivel social, a nivel de un grupo. A nivel de la individualidad, preguntar por qué pensaban ellos del uso de la matemática. Bueno, yo pienso que en cada sociedad la utilización de la matemática no debió haber sido extraña, sino más bien algo usual. Ahora, si me preguntas si todo el mundo conoció estos diferentes temas, estos diferentes puntos, bueno, es probable que no todos, porque como en toda sociedad organizada y más desarrollada, hubo especialistas que se dedicaban específicamente a estas diferentes actividades. Por ejemplo, si pasamos al tema de la observación astronómica, no todos conocían cómo se observaba un astro, un planeta, una constelación, porque no todos tenían esa necesidad. Perdón, todos tenían la necesidad, pero no todos sabían cómo. Había un grupo de especialistas que sabían de ese tema, sabían cómo se realizaba esa observación, y si querían acceder a ese conocimiento tenían que consultar con ese especialista. Entonces ahí vemos esa división entre aquellos que se dedican exclusivamente a un trabajo y otros que realizan actividades primarias y que destinan parte de esas actividades primarias a los especialistas para poder acceder a ese conocimiento. Y en el caso de un ejemplo, en el tema de las zonas centrales, podemos ver el caso de Chavín. Si queremos acceder al tema del oráculo, la previsión del tiempo, tenemos que dar ofrendas a este oráculo para poder acceder a ese conocimiento que nosotros no lo tenemos, pero ellos sí. El uso de la matemática pudo haber sido similar. En el caso de la construcción de edificios, pudo haber algunos cuantos que supieran, por ya un conjunto de experiencias acumuladas durante muchos años, cuáles eran las dimensiones apropiadas, la cantidad de mano de obra que se vaya a requerir, pero ojo, eso estamos hablando ya de un punto un poco más desarrollado. Cuando estamos hablando de los inicios, el trabajo comunal probablemente requería de un esfuerzo conjunto, probablemente no solo había uno que organizaba, sino se realizaba una organización conjunta y el conocimiento ahí debió ser compartido. Entonces, bueno, eso es lo que yo podría mencionar hasta ese punto.